Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver a reencontrarnos por estos medios, conectados al fin, deseosos de encontrarnos. Sinceramente estamos ansiosos y extrañando a cada uno de ustedes, pero bueno, obedecemos y aceptamos estos tiempos que Dios ha permitido que pasemos. Y bueno, contentos de poder compartir con ustedes en esta noche algo que el Señor me ha hablado en el corazón. Y bueno, sin más, les invito a abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 14, ¿sí? Me gustó la versión Reina Valera contemporánea, ¿sí? Y dice así, desde el versículo 1: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que han llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente, y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Estos lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso, nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si ustedes quieren, continúen leyendo en casa, porque es hermosísima esta porción, es muy profunda, y estaríamos seguramente horas, días, si quisiéramos profundizar en esta carta tan hermosa que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba en Asia Menor, ¿sí? En las cercanías de Éfeso, y se dice que era una metrópoli, una ciudad muy importante comercialmente, muy bulliciosa, pero también muy decadente moralmente. Y dice que la mayoría de los creyentes de aquella iglesia allí en Colosas eran gentiles, como vos y como yo. No eran nacidos del pueblo judío. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos ha llamado también sus hijos a cada uno de nosotros, como aquellos hermanos en Colosas, ¿no? Muchos de ellos tenían antes prácticas de cultos paganos, ¿cierto? Y dice que la iglesia, en el momento en que Pablo le escribe estas cartas, tenía desviaciones doctrinales. Había hábitos muy arraigados en aquellos hermanos de su vieja vida que le costaba mucho desprenderse. A vos y a mí seguramente también nos ha costado algunas malas costumbres, ¿por qué no pecados también en nuestra vida? Y bueno, esto le estaba pasando a estos hermanos, como también dice que había abundaban, dice, los gnósticos,
que dice que eran filosofías religiosas que se acercaban al cristianismo, y su pensamiento es que creían en la salvación mediante el conocimiento introspectivo, o sea, hacia adentro de su salvación, confundiendo a los hermanos en aquel lugar en la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Era una desviación de ese momento. Y Pablo no conocía personalmente aquella iglesia, y fíjense qué hermoso que él los conocía por dichos de quien había sido el enviado a aquella ciudad, que era Epafras, un misionero que plantó aquella iglesia en aquel lugar. Y cuando se encuentra con Pablo, todo lo que le cuenta es muy lindo acerca de la conversión de cada uno de los hermanos de aquel lugar, del amor que tenían en el Espíritu, como dice en el verso 8 también, y Pablo los tenía en su corazón, ¿no? Y sin conocerlos, él decide mandar esta carta, ¿no? Y Pablo sabía de la situación que estaban pasando. Él estaba, se cree, en prisión en ese momento en Roma, y sin embargo no se desvinculó de aquellas iglesias que estaban pasando por alguna crisis, por alguna dificultad, ¿no? Sino que el amor de Dios que había sido derramado en Pablo, como él así lo había recibido, lo expresa a aquellos hermanos para confirmarlos en la fe, para alentarlos, para afianzarlos, ¿no? Y sin duda fue inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, porque sabemos que el deseo de él era que los hermanos tengan una mayor consagración, que tengan una mayor fe en el Señor, que estén firmes en sus principios, y eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida también hoy. Entonces, cuántas gracias tenemos que darle a Dios de poder tener esta palabra que nos recuerda constantemente cuáles son nuestras bases, nuestros fundamentos, y poder caminar acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Y hoy en día sigue siendo inspiradora esta carta para nosotros. Si bien fue útil en su momento para la iglesia de Colosas, después de 2000 años, seguramente para muchos cristianos esta palabra de Pablo fue de mucha ayuda, ¿no? Y también nos alienta que, estando en ciudades decadentes, nosotros nos quedemos plantados aquí para poder ser de bendición, para poder transmitir estas buenas noticias que Dios quiere que lo transmitamos a los demás, ¿cierto? Y como decíamos, el amor de Pablo era genuino hacia estos hermanos, y qué hermoso es que, más allá de que él veía las imperfecciones o sabía de las imperfecciones de los hermanos, él daba gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Y cuánto bien nos hace a nosotros cuando sabemos que un líder, un maestro, alguien que nos acompaña en nuestro crecimiento, no está mirando tanto nuestros defectos, sino que rescata nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones. No quiere decir que no nos tengan que corregir, pero qué bueno es en medio de la dificultad que alguien esté alentándonos, ¿no? Y este es un ejemplo precioso que Pablo nos está dando. Como decía, Pablo no le recriminó a la iglesia, sino que en esa carta que les manda dice que da gracias a Dios por los santos y fieles hermanos en Cristo, así lo llama, santos y fieles hermanos en Cristo, que así lo eran, y así sos vos, hermano, y soy yo, ¿no? Y que estamos en proceso, estamos en formación, y qué bueno es que Pablo así lo consideraba, ¿no? Y sabemos que aún las filosofías de este mundo estuvieron en aquel tiempo y siguen estando en la actualidad también, Nosotros hoy en día podríamos hablar de tantas filosofías orientales, no orientales, nueva era, tantas cosas, ¿no?, que confunden a la sociedad y aún se infiltran dentro de la iglesia. Y dice que en aquella iglesia de Colosas aún los maestros enseñaban esas filosofías, ¿no? Por eso es que Pablo trata de remarcar a los hermanos, ¿no?, que Cristo es el Señor, y que esta lealtad a Cristo es la necesidad de todo creyente,
que las bases de estos hermanos fueran sólidas, puestas en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Y esta crisis de aquella iglesia parece que nos ha beneficiado a nosotros hoy en día, ¿no? Aunque seguramente en su momento fue un tiempo de preocupación para el apóstol Pablo y muchos otros hermanos, ha redundado en bendición para nosotros por las recomendaciones que él les ha dado. Y venía a mi mente este pasaje de Romanos 8:28 que dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que andan conforme a su propósito. Entonces muchas veces pruebas, dificultades, aún desviaciones de nuestra propia vida, Dios las puede redundar para bien. No, esto no quiere decir que tenemos el permiso para el pecado, ¿no? Pero muchas veces una crisis, una dificultad, es una oportunidad de cambio. Y bueno, estas recomendaciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio a los hermanos, hoy nos sirven a nosotros. Entonces, qué bueno. Y en el versículo 3, Pablo decía que él daba gracias por la fe de los fieles hermanos en Cristo, quienes les asegura y le confirma la fe salvadora de Dios, ¿no? Entonces, qué hermoso es que él era agradecido a Dios por la vida de estos hermanos. Siempre, dice, siempre damos gracias a Dios. Él tenía por costumbre orar por estos hermanos. Y venía a mi mente, qué bueno que nosotros dejemos de ser un poco egoístas y de siempre estar pensando en nosotros en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras dificultades, que no está mal, ¿no? Pero que también pensemos en el otro. Estos días Rosita escribía acerca de la familia de Fito y Melu, que tienen dificultades de salud con el coronavirus. Martín Molina, me acordaba de este hermano que está teniendo infecciones reiteradas con este trasplante de riñón. ¿Cuántos hermanos necesitan de nuestras oraciones? Y que nosotros podamos tenerlos siempre en nuestro corazón y que podamos ser prácticos en el amor orando por ellos. Y también decía, damos gracias. Eso quiere decir que él se ponía de acuerdo con otros hermanos para orar, ¿no? Y qué lindo, qué bueno, siempre me viene a la mente que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y si nos pusiéramos de acuerdo con los hermanos para interceder, cuánta bendición derramamos. Queremos ser de bendición. Este es un ejercicio de oración que podemos hacer práctico, hermanos, ¿no? Y él decía, damos gracias, y aquí viene otra enseñanza más de Pablo que dice, a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más se está poniendo bases sólidas en la vida de los hermanos, porque en aquella época tanto paganos como judíos, cuando en sus plegarias ellos se dirigían al Padre, pero ¿a qué Padre? Entonces Pablo pone bien claro que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora de Cristo allí en la cruz es la que nos ha dado salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Y en los versículos 4 y 5, Pablo remarca a estos hermanos virtudes grandes, muy buenas que estos hermanos tienen y que cualquiera de nosotros también podemos tenerlo por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y entonces hace mención a la fe, el amor y la esperanza. Fíjense que 3 virtudes preciosas que tenían estos hermanos. La fe cristiana relacionada en Dios, en Cristo Jesús, ¿cierto? Ese amor que es esa impronta, ese amor ágape que no debe faltar en ningún hijo de Dios, ¿no? Y esa esperanza gloriosa que es la certeza del futuro, que nos asegura y nos fortalece en los momentos de valles profundos, de sombra, de muerte, como dice la palabra, ¿no? Que un día hemos de estar con el Señor, que Él nos ha de venir a buscar, que hemos de estar en un lugar en donde ya no va a haber llanto, ni va a haber dolor, y tantas cosas preciosas que el Señor nos ha enseñado y que podemos juntos animarnos y alentarnos con estas cosas, ¿no? También me gusta mucho un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 a 8. Me gustó la versión Dios habla hoy, que es muy sencilla y muy clara, ¿no? Dice el apóstol Pedro allí, y por esto deben esforzarse
en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, dicen, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos crecer en estas cosas que Dios está remarcando en estos días, ¿cierto? Por ahí decimos, uy, es mucho, ¿no? Pero bueno, si nosotros tenemos una disposición de doblegarnos delante del Señor, de humillarnos, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, de despojarnos, ¿cierto?, del viejo hombre, de aquellas cosas que sabemos que no nos ayudan, no nos sirven en nuestra vida cristiana, podemos ir creciendo y podemos estar llenos de frutos y ser de bendición para otros también. Y en los versículos 6 y 7, Pablo continúa remarcándoles ese evangelio de la gracia que ellos habían recibido por medio de Epafras, que ya lo sabían, pero que solo hacía falta recordárselos porque habían comenzado a desviarse, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces necesitamos que se nos recuerde estas verdades profundas, ¿no? Y en los versículos 9 a 11 vuelve a remarcarle que ellos no dejaban de orar y de pedir por ellos, ¿no? Qué hermoso eso, que confirmándole el amor a los hermanos, de que ellos constantemente estaban orando por ellos y que más allá de dar gracias al Señor, también pedían. Y fíjense qué hermoso lo que ellos piden al Señor. Dice, para que sean llenos, completos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Qué pedido de oración, pensaba, ¿no? Y si muchas veces lo relacionamos con nuestra reunión de oración, ¿abundan este tipo de pedidos? Fíjense, son pedidos espirituales. No estamos pidiendo por un mejor auto, por una mejor casa, por ser más inteligentes, sino sabiduría e inteligencia espiritual, que seamos llenos del Señor. Los versículos 10 a 14 continúa diciendo, para que anden dignamente en nuestro andar cotidiano, en nuestro peregrinar de aquí para allá, en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, que podamos andar en integridad, dignamente, llevando fruto, dice, compartiendo el Evangelio, discipulando, alentando a otros hermanos, siendo formadores. Qué hermoso eso, creciendo en Dios, siendo fuente de poder, dice, en su Espíritu Santo, ¿no? Qué hermoso, como dice Pablo allí, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes solo porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, pero está bueno reconocer que somos débiles y que necesitamos del Señor y necesitamos de su fortaleza y que ese poder puede abundar en nosotros y podemos ser de bendición para otros. Con alegría, ¿cómo no? Cuando sabemos de este potencial que podemos tener en Cristo Jesús, en nuestro corazón hay alegría, hay gratitud, porque realmente somos unos privilegiados, ¿no? Y continúa diciendo que nos ha hecho libres del poder de las tinieblas y el perdón de los pecados. Cuántas gracias tenemos que darle al Señor porque nos ha hecho verdaderamente libres, que podamos andar y podamos caminar como esos hijos que realmente disfrutamos de esta libertad en Cristo Jesús. Qué bien nos hace recordar todos estos beneficios que tenemos, hermanos. Qué hermoso es saber que tenemos este Dios que lo planeó desde un principio, el reencontrarse con nosotros, el dar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y que nos da todo todos estos elementos para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús. Y también pensaba que recordemos en esta noche también el ejemplo del apóstol Pablo. Sin conocer a aquellos hermanos, él tuvo una inquietud en su corazón, en su espíritu, y él escribió esta carta desde lejos, estando en prisión, en un lugar que seguramente problemas no le faltaban. Sin embargo,
él se inquietó por aquellos hermanos que sabían se estaban desviando. Y él quiso ayudar, alentándolos, confirmándolos en la fe, recordándole aquellas bases fundamentales de nuestra fe para no equivocarnos, ¿cierto? Y ese amor práctico que él tuvo, ¿cierto? Que cada uno de nosotros podamos ser así, no mirando al hermano en sus defectos, que todos los tenemos, sino destacando más sus virtudes, aquellas cosas que Dios le ha dado, esas capacidades preciosas, y animándolo, alentándolo para que pueda progresar como cada uno de nosotros necesitamos cada día. Así que bueno, hermanos, esta es la palabra que quería dejarle en esta noche. Espero haber sido clara y que haya sido de aliento para su corazón como lo fue para mí. Así que hasta cualquier momento, un beso grande, que Dios los bendiga.